joven de 18 años está en la puerta de un convento por tomar una decisión crucial. La joven creció en un orfanato de monjas desde los 12 años tras la muerte de su madre y el abandono de su padre. Ahora debe decidir si será monja o saldrá al mundo. La joven deja el convento y se dirige a lo desconocido para crear su propia vida. Esta joven más tarde se convertiría en el ícono mundial de la moda, Coco Chanel. Cómo una chica pobre de un orfanato llegó a ser la diseñadora de moda más famosa del siglo XX y cómo construyó un negocio que hoy en día vale miles de millones de dólares. Cómo se benefició de 2 guerras mundiales y sobrevivió pese a ser llamada espía nazi. Aquí está el asunto. Existen 2 versiones sobre Chanel, la que ella contaba y la verdadera. Bienvenidos a la controvertida vida de Coco Chanel y al ascenso, caída y resurgimiento de un imperio de la moda. Gabrielle Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en la pobreza en un pequeño pueblo francés. Su padre vendía ropa ambulante y su madre lavaba ropa para ganar dinero. Sin embargo, cuando Chanel tenía solo 12 años, su madre murió y poco después su padre la abandonó, enviándola a un orfanato dirigido por monjas. Las monjas eran más estrictas que un carcelero y ella jamás vería a su padre. Chanel era infeliz aquí y no podía esperar a ser adulta para escapar de las paredes de ese orfanato. Lo bueno fue que aprendió a coser, bordar y luego hizo sombreros y vestidos decorados. A los 18 años, Chanel dejó el orfanato de monjas y se inscribió en la escuela de acabado Notre Dame para perfeccionar sus habilidades. Ella quería una vida nueva, lejos de su pasado, y aspiraba a vivir con lujos, como las damas de la alta sociedad. Para Chanel era claro que para cumplir sus sueños solo necesitaba mucho dinero. Solo faltaba saber cómo obtenerlo. En 1903, Chanel, a los 20 años, trabajó como costurera. Era un trabajo modesto, pero su primer pequeño paso en la gran industria de la moda. Chanel trabajaba en un lugar que era visitado frecuentemente por soldados fuera de servicio, que necesitaban arreglar sus uniformes, y no pasó mucho tiempo antes de que Chanel captara su atención. Además de su talento para la costura, Chanel era, según un soldado, muy hermosa. Un soldado la invitó a un espectáculo musical en vivo una noche. Al principio, Chanel estaba incómoda porque por primera vez asistía a un evento junto a las élites que antes solo envidiaba desde lejos. Esa noche, en la presentación musical, Chanel notó que los aficionados también podían presentarse en el escenario. Como también era algo cantante, vio la oportunidad de impresionar al público. Empezó a cantar, lo que la llevó a un trabajo nocturno en clubes. Se piensa que obtuvo el apodo Coco porque solía cantar la canción ¿Quién ha visto a Coco? Sin embargo, la propia Chanel afirmó una vez que el nombre Coco era una abreviatura de la palabra francesa para mujer mantenida. La cuestión es que Chanel es una narradora bastante poco confiable de su propia vida, ya que con frecuencia cambiaba detalles de su pasado. Por ejemplo, decía que vivió con sus tías de niña, no en el orfanato. Gabrielle Chanel adoptó el nombre y desde entonces se llamó Coco Chanel. Y así, Chanel trabajaba como costurera durante el día, pasando largas horas creando diversas prendas, y luego como cantante en el club por las noches, actuando para el público. En uno de estos espectáculos, Chanel conoció al acaudalado jugador de polo Etienne Bolson. Poco tiempo después comenzó un romance con él y se convirtió en su amante. Algunos creen que Chanel veía a Bolson como una forma de entrar en el círculo interno de la alta sociedad, ya que pronto comenzó a mezclarse con la clase alta y los aristócratas adinerados. Gracias a sus conexiones con Bolson, Chanel incluso comenzó a vivir en el castillo de Bolson, donde él solía colmarla de los mejores regalos, ya fueran vestidos o joyas. Él le obsequiaba lo mejor de la moda contemporánea. Sin embargo, después de un tiempo, Chanel parecía dejar de usar la ropa que Bolson le compraba. Pensó que ella estaba enojada con él, pero en realidad Chanel se frustraba porque la moda femenina era creada por hombres. Sus diseños eran decorativos, no prácticos ni cómodos. Las mujeres usaban vestidos tan ajustados que se asfixiaban. Y fue entonces cuando Chanel vio una oportunidad e hizo algo tan extraño que al principio enfurecería a casi toda la comunidad de la moda. Mientras asistía a un evento con Bolson, Chanel llegó usando un traje de hombre que había sido adaptado a su cuerpo, junto con una de las corbatas de Bolson. También tenía un sombrero bota diseñado por ella. Básicamente estaba vestida completamente con ropa de hombre de pies a cabeza, en lugar de un vestido con corsé como las demás mujeres. El look era excéntrico y todos hablaban de ello. Chanel logró la atención que quería y luego empezó a crear sus propios diseños, tratando de demostrar que una mujer no necesitaba usar vestidos ajustados o faldas largas todo el tiempo. El lujo podía ser cómodo, y así Chanel siguió sorprendiendo con su ropa, por ejemplo cuando usó pantalones en Venecia mientras viajaba en góndola. Bolson Chanel
Impresionado por sus diseños, le dio una habitación en su castillo para que hiciera sombreros y ropa. Sin embargo, Bolson lo veía como un pasatiempo para ella, mientras que Chanel planeaba algo mucho más grande. Ella estaba decidida a convertirlo en un negocio. Había un problema, aunque Chanel necesitaba inversión para que eso sucediera. Y aunque conocía a muchos aristócratas ricos que la colmaban de regalos caros, cuando se trataba de invertir realmente en un negocio para ella, nadie quería arriesgarse. Chanel se impacientaba. A los 26 años, en una fiesta de Bolson, conoció a Arturo Capelle, un amigo inglés muy rico, y esta relación cambiaría por completo el rumbo de la vida de Chanel, ya que no solo se enamoraron, sino que también se convirtieron en socios de negocios. Chanel dejó a Bolson por Capelle y la pareja se mudó a París. Capelle reconoció el talento de Chanel y en 1910 la ayudó a abrir su tienda en París, donde vendía sombreros hechos por ella, a pesar de que Capelle aportó parte del dinero inicial y ofreció parte de su experiencia empresarial para ayudar a poner en marcha el negocio. Fue el talento de Chanel lo que realmente ayudó a que la tienda tuviera éxito, ya que sus diseños eran muy únicos y rápidamente se volvieron muy populares. Sus sombreros eran elegantes y útiles, no como los enormes decorativos que usaban antes las francesas. En poco tiempo, sus diseños se convirtieron en una sensación en la ciudad, porque todas las actrices y socialites francesas populares los usaban. Con el éxito de sus sombreros y el crecimiento del negocio, Chanel contrató personal y lanzó su propia línea de ropa de lujo casual. La visión de Chanel era clara: quería ser una mujer rica lo antes posible y rápidamente se dio cuenta de que su mejor opción era enfocarse en los ricos y famosos de Francia. Descubrió que Deauville era donde se reunían y vacacionaban estas personas privilegiadas. Así que Chanel fue allí ella misma para unas vacaciones en la playa con Capelle, y para Capelle solo era una dulce escapada romántica. Para Chanel este viaje era para hallar el sitio ideal de su primera boutique. En el trayecto encontró un lugar que le fascinó. En 1913 la casa de Chanel abrió oficialmente en esta zona adinerada. La primera colección de Chanel usó jersey, antes reservado para ropa interior masculina. Estas prendas de jersey pronto se popularizaron en la moda femenina por su sencillez y funcionalidad. Por primera vez las mujeres francesas llevaban vestidos cómodos y elegantes. Chanel dijo: "Quiero que las mujeres puedan reír y comer sin tener que desmayarse". Finalmente, Chanel disfrutaba de la gloria de su éxito, pero desafortunadamente el momento en el centro de atención no duró mucho. El mundo estaba atravesando una crisis. Las tensiones aumentaban en Europa, y antes de que alguien pudiera predecirlo, estalló la guerra en 1914. Durante la guerra, la gente luchaba por conseguir recursos básicos como comida y refugio, así que nadie siquiera pensaba en comprar moda de lujo. El negocio de Chanel colapsó. Los hombres fueron a la guerra y sus esposas tomaron las labores diarias. Las mujeres ahora empezaron a trabajar en las fábricas, así que no había manera de que usaran vestidos con volantes y plumas. Muchos se habrían desanimado por estas circunstancias y habrían renunciado, pero Chanel, en cambio, entendió las necesidades de la época y tuvo una idea. Ella modificó sus diseños y lanzó una colección diaria para mujeres, usando su característico jersey más adecuado para los trabajos femeninos actuales. Los vestidos de jersey de Chanel fueron un éxito entre mujeres trabajadoras y aumentaron su reputación. En la década de 1920, Chanel transformó los obstáculos de la guerra en oportunidades. Luego dijo: "El mundo moría mientras otro nacía". Se presentó una oportunidad y la tomé. Sin embargo, mientras la vida profesional de Chanel iba de maravilla, el resto de su vida ciertamente no lo estaba. Chanel triunfaba en los negocios, pero su relación con Capelle se volvía amarga, aunque ella seguía enamorada. Un día le dijo que se casaría con la hija de un aristócrata inglés. Era 1918, el año en que terminó la Primera Guerra Mundial, pero Chanel estaba desconsolada y se sentía traicionada. La verdad era que Capelle también amaba a Chanel, pero su origen significaba que se esperaba que se casara con alguien con un título. Chanel no tenía rango, y muchos en la alta sociedad la menospreciaban. Irónicamente, los aristócratas que rechazaron a Chanel por su origen luego hicieron fila para vestir su ropa. Aunque Capelle se casó con otra, Chanel mantuvo su relación de negocios y amorosa con él. Ahora era su amante, pero hallaba consuelo porque Capelle seguía en su vida y se veían en secreto. Pero el 22 de diciembre de 1919 todo cambió. La vida de Chanel cambió tras enterarse de la muerte de Capelle en un accidente automovilístico. Se cree que él iba de camino a visitar a Chanel cuando murió. Con la muerte de Capelle, Chanel perdió a la única persona en su vida que consideraba familia. El amor de su vida se fue, y esa fue la última vez que vieron llorar a Coco Chanel.
Chanel, sola y enojada, sintió un fuego interior. Ella buscaba vengarse de la élite por la muerte de Capelli y su separación. En 2 años, Chanel lanzó un nuevo producto, un perfume llamado Chanel número 5. Fue lanzado en 1921. En ese entonces, las mujeres solo usaban aceites de una fragancia, como vainilla. Chanel número 5 combinó fragancias y creó algo único, convirtiéndose en símbolo de clase y lujo. Chanel número 5 se convirtió en el perfume más vendido del mundo y por supuesto sigue siendo popular incluso hasta el día de hoy. La fragancia era tan icónica que Marilyn Monroe dijo que solo usaba unas gotas de Chanel número 5 al dormir. Sin embargo, había un problema. Con Capel muerto, Chanel requería otro socio comercial. En ese tiempo las mujeres no podían tener cuentas bancarias. En temas de contratos y acuerdos comerciales, ella no sabía qué hacer porque Capelli siempre lo manejaba. En 1924 encontró un nuevo socio comercial e inversionista, Pierre Wertheimer, experto en marcas de lujo. Gracias a esta sociedad, Chanel siguió en el negocio, pero su contrato solo le dio el 10% de las ganancias de Chanel número 5. Fue un trato injusto, pero ella lo firmó y lucharía contra él siempre. Al mismo tiempo se presentó el logotipo de Chanel, las C entrelazadas, ahora reconocidas mundialmente. Introdujo tendencias que impactaron la moda, como el zapato bicolor y el vestido negro. Junto con la ropa deportiva y los trajes de baño para mujeres, la propia Chanel continuó vistiendo ropa tradicionalmente masculina y realmente fue pionera en los vestidos más cortos, eliminando los corsés. Y la idea de que el lujo debía ser cómodo y que la moda para mujeres podía ser más práctica. Chanel, además de liderar la moda, salió con el duque de Westminster, lo que la llevó a eventos reales y hasta entablar amistad con Winston Churchill. A lo largo de su vida, Chanel cautivó a hombres muy influyentes para poder entrar en el círculo social que deseaba y hacer crecer sus ambiciones empresariales. Para la década de 1930, Chanel también había lanzado una línea de joyería y celebridades y estrellas de cine famosas usaban artículos de Chanel. Sin embargo, en los años 30 surgió la Alemania nazi y, cuando Chanel y el duque terminaron, Europa se dirigía de nuevo a la guerra. En 1940 el ejército alemán invadió París y tomó el control total de la ciudad. Chanel cerró sus tiendas, lo que dejó a miles de personas sin trabajo. La biografía de Chanel afirma que luego huyó al lago de Ginebra durante la guerra, pero esto no es cierto. Ella se quedó en París y se mudó al Hotel Ritz. Y este hotel terminó siendo donde los nazis establecieron su cuartel general, lo que significa que Chanel vivía entre ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Terminó teniendo una relación con el alto oficial alemán Hans Gunther von Dinglich. Literalmente dormía con el enemigo. Por eso, mientras los nazis destruían Francia, Chanel estaba bien. Su boutique de perfumes siguió abierta. Algunos dicen que Chanel solo se acercó a los alemanes para protegerse y su negocio, pero que nunca les fue leal. Algunos piensan que Chanel era simpatizante nazi, pues existen pruebas que indican que era antisemita, o al menos que apoyó a los alemanes porque creía que ganarían la guerra. No sabemos sus verdaderas motivaciones, pero parece claro que Chanel fue agente secreto nazi durante la guerra. Creían que podían usar sus conexiones con la élite, como miembros de la familia real británica, que conocían por salir con el duque de Westminster. Así que Chanel aparentemente llevó a cabo misiones para los alemanes, como ser enviada a Madrid para contactar con personal aliado bajo el pretexto de planes de negocios. Por un tiempo, la relación de Chanel con los nazis solo eran rumores. Pero luego, en 2011, se publicó un libro llamado Durmiendo con el enemigo, la guerra secreta de Coco Chanel, el cual reunió toda la información utilizando archivos de la policía francesa que ahora estaban desclasificados y los cruzó con documentos de otros países. El libro sostiene que Chanel no solo colaboraba con los nazis, sino que también reclutaba agentes para el Tercer Reich en Europa. Se dice que usó sus contactos para conseguir información secreta para los nazis y persuadir a otros para ayudar a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los documentos desclasificados revelan que en 1944 los nazis enviaron a Chanel a negociar una rendición con los aliados, pues conocía a Winston Churchill. Churchill rechazó el trato porque ya era evidente que Alemania perdería la guerra. Sin embargo, para Coco Chanel, su razón para ayudar a los alemanes bien pudo haber sido que una vez más percibió la oportunidad de negocio. Durante la ocupación alemana en Francia se impusieron leyes antisemitas, como prohibir que los judíos fueran dueños de empresas. El hombre con quien Chanel hizo negocios, Pierre Wertheimer, era judío. Chanel siempre lo había visto como una sanguijuela, ya que ella solo recibía el 10% de las ganancias de su propio negocio. Se piensa que Chanel vio esto como una oportunidad para cancelar su contrato
y que los nazis la ayudarían a recuperar su empresa de perfumes. Desafortunadamente para Chanel, Pierre era muy inteligente. Transfirió temporalmente su parte de Chanel a un amigo cristiano y luego huyó del país. Al volver de la guerra, su amigo le regresó las acciones a Pierre, dejando a Chanel con solo el 10% de las ganancias. Para cuando terminó la guerra, Chanel dejó a Hans von Dinklage. El rumor de su romance se difundió rápido y Chanel fue llamada colaboradora y espía alemana. Antes de salir de Francia, Chanel fue arrestada. Después de la guerra, miles de parisinos fueron juzgados por traición si habían ayudado a los nazis. Y sin embargo, Chanel no fue incluida en esto. La interrogaron, pero al no haber pruebas suficientes no fue acusada. Esto es especialmente extraño porque oficiales alemanes testificaron que Chanel había trabajado para ellos como espía. Y aún así, Chanel salió completamente libre. Algunos creen que Chanel era un agente doble y no colaboró con los nazis, pero no hay pruebas. La teoría más popular es que Winston Churchill intervino para mantenerla a salvo. Chanel poseía información sensible y perjudicial sobre políticos británicos, miembros de la realeza y élites, y Churchill no quería que esos secretos se supieran. También se sospecha que Chanel utilizó sus otras conexiones de alto rango, junto con su considerable riqueza, para sobornar a personas y encubrir su participación con los nazis. No lo sabemos con certeza. Incluso el autor del libro dijo que no entendía por qué los aliados la dejaron salirse con la suya. El libro dice que Chanel pagó a la familia del jefe de las SS para evitar publicaciones sobre ella. Esto sugiere que Chanel ocultó su relación con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial por su riqueza e influencia. Aunque no fue acusada tras la guerra, Chanel fue mal recibida en Francia por los constantes rumores de su colaboración con los nazis. Su reputación quedó destruida y Chanel en ruinas. Ya no era seguro para ella vivir en París, así que huyó a Suiza y permaneció escondida durante casi una década. Sin embargo, Chanel siguió observando la evolución del mundo de la moda desde la distancia y se sentía decepcionada por todo lo que veía. Los diseños de Christian Dior irritaban a Chanel, quien criticaba sus vestidos rígidos y ornamentales, diciendo que vestía a las mujeres como sillones. No pudo alejarse más del mundo de la moda y, convencida de que las mujeres modernas la necesitaban, decidió regresar. Ella buscaba reconstruir su marca y legado, y Pierre Wertheimer ayudó a Chanel a regresar. Aunque Chanel había intentado anular su contrato durante la guerra y también demandó sin éxito a Pierre después, Pierre sabía que tenerla de vuelta al final ayudaría a la empresa a ganar más dinero. En 1954, a los 71 años, Chanel reabrió su casa de moda tras 15 años cerrada por la guerra. El día que lanzó su nueva línea de moda, los medios franceses la atacaron. La gente aún no la perdonaba. Su colección fue rechazada y considerada un desastre. En Francia, su nueva línea solo recibió mala publicidad. Sin embargo, al poco tiempo, sus vestidos llegaron a Estados Unidos y allá la gente se enamoró de ellos. Tal vez desconocían la relación de Chanel con los nazis o solo lo dejaban atrás. La nueva colección de Chanel reflejaba el estilo que buscaban los estadounidenses modernos. La ropa de Chanel era popular entre celebridades y actrices de Hollywood. Figuras como Jackie Kennedy y Elizabeth Taylor usaban Chanel. A pesar de todo, Chanel finalmente había recuperado su posición como reina de la moda. A los 75 años, aún creaba diseños exitosos como el clásico traje de tweed. Chanel murió en 1971 a los 87 años, y poco después el diseñador de moda Karl Lagerfeld asumió el cargo de director creativo de la empresa y ayudó a hacer crecer el negocio aún más. Curiosamente, la empresa Chanel sigue siendo propiedad de la familia Wertheimer hasta el día de hoy. Aunque Pierre ya no está, sus nietos ahora controlan la marca, y juntos tienen un patrimonio neto de más de 30.000 millones de dólares. La casa de Chanel sigue siendo una marca famosa que inspira a diseñadores de moda en todo el mundo. El marketing de Chanel es particularmente genial. Crean mini películas cinematográficas en las que olvidas que estás viendo un anuncio. Pero por supuesto, a pesar del éxito comercial de Chanel, la empresa aún ha tenido algunas controversias, incluso después de que su fundadora se fue. Por ejemplo, el calendario de Adviento que lanzaron en 2021 por $825 generó mucha mala prensa, ya que contenía artículos como calcomanías y pines. Muchos clientes sintieron que la marca los estafaba. Comparado con que el fundador fuera espía y ayudara a Hitler, esto no parece tan controversial. Esto nos lleva a la última y más interesante pregunta. ¿Qué pensar de Coco Chanel? Coco Chanel es reconocida por crear algunas de las piezas más influyentes en la historia de la moda. Fue pionera, innovadora y, pese a su pobreza, enviada a un orfanato sin perspectiva. Es impresionante cómo usó sus conexiones para crear un gran negocio. Aunque durante la guerra hizo lo necesario para sobrevivir, la evidencia indica que ayudaba activamente a los nazis. Esto plantea una pregunta ética. ¿Deberían las acciones de Coco Chanel influir en cómo vemos la empresa hoy?
Aunque la empresa lleva su nombre, ella ya no está y la familia Chanel ni siquiera es dueña. Entonces, ¿puedes separar al creador de lo que es la empresa hoy en día? La realidad es que las opiniones sobre Chanel estarán divididas, pero les dejaré una cita de la misma Coco Chanel. Esa es posiblemente la cita más despiadada y épica que he escuchado, que es: no me importa lo que pienses de mí, yo no pienso en ti en absoluto. Pregunta rápida: ¿por qué tantas marcas de moda de lujo tienen historias controvertidas? La historia de Versace incluye un asesinato. Es increíble. Ve y haz clic en la miniatura para ver. Nos vemos. Saludos.